María Leonor Noyola Cervantes, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su permiso, señor presidente. Compañeras senadoras y compañeros senadores, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta soberanía, vengo a presentar de manera esencial el dictamen por el que se expide la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Debo mencionar que tiene como propósito la creación de dicho instituto y la abrogación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Se propone que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía operativa, técnica, presupuesta y administrativa. Se contempla que el instituto sea la autoridad del Poder Ejecutivo encargado de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, el cual deberá de garantizar el ejercicio de sus derechos conforme a la Constitución política y los instrumentos internacionales en los que nuestro país forma parte. Se contempla por primera vez en nuestro país un reconocimiento y protección al pueblo afromexicano como parte de nuestra nación, multiétnica y pluricultural con profundas raíces históricas. Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho. Con ello podrán ejercer plenamente sus derechos, así como contar con la capacidad de administrar y ejercer recursos públicos. Se contemplan para el Instituto 48 atribuciones y funciones, destacándose la de orientar las políticas públicas de los pueblos indígenas y afromexicano, promover sus derechos, propuestas de reformas constitucionales, garantía del respeto de derechos de las mujeres indígenas, protección de la tierra, coadyuvar en la defensa de los derechos. En cuanto a los principios por los que se rige el instituto, se destacan la promoción de la multietnicidad y pluriculturalidad, así como el respeto a la libre determinación de los pueblos, el fomento del uso de recursos naturales en cada región, igualdad de género, así como la transversalidad e interculturalidad, reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El instituto reconocerá a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones, así como a las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades, elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos. Los órganos con los que contará son: primero, la Junta de Gobierno como órgano de autoridad. Segundo, director o directora general como órgano de administración. Tercero, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como órgano de participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afromexicano. Cuarto, oficinas de representación del instituto como órganos de representación en las entidades federativas donde se requiera. Quinto, los centros coordinadores de pueblos indígenas como órganos de operación regional indígena para la atención integral e intercultural de los pueblos indígenas y afromexicano con enfoque territorial. La Junta de Gobierno estará integrada por el titular del Poder Ejecutivo y su suplente será el titular del instituto, un titular de diversas secretarías de Estado relacionadas con los pueblos indígenas y afromexicano, una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los titulares de las comisiones de asuntos indígenas de la Cámara de Senadores y la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados. En cuanto al director o directora del instituto,
será nombrado por el presidente de la República, quien deberá pertenecer a un pueblo indígena, preferentemente hablar una lengua indígena y contar con experiencia con los objetivos del instituto. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, con representantes de los pueblos indígenas y afromexicano, atendiendo a la promoción igualitaria de mujeres indígenas, el cual se compondrá de representantes de instituciones académicas y de investigación nacional especialistas en la materia indígena, 2 representantes de la población indígena migrante residente en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos de América y Canadá, los integrantes de las mesas directivas de las comisiones de asuntos indígenas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, un representante por cada uno de los gobiernos en las entidades federativas en las que estén asentadas pueblos y comunidades indígenas, una representación de organismos internacionales especializados en la materia en consulta con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El instituto contará con centros coordinadores de pueblos indígenas en cada una de las regiones indígenas del país para la atención integral e intercultural de los pueblos indígenas y afromexicano con enfoque territorial. Finalmente, se propone un mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Será la instancia de formulación e implementación de políticas públicas transversales para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Tiene por objeto proponer, definir y supervisar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales con pertinencia social, económica, cultural y lingüística, y fungirá como un órgano técnico y operativo. Compañeros y compañeras, como podrán darse cuenta, en el dictamen de la minuta, el instituto cuenta con diversos órganos y atribuciones muy importantes para coadyuvar en el desarrollo de los pueblos indígenas. Además de que sus disposiciones están acordes con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, atendiendo las recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU. Agradezco el favor de su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora presidenta de